Bien. Entonces, chicos, voy a minimizar aquí mi pantalla. Bien, hoy día nos toca hablar sobre el surgimiento de las primeras civilizaciones y esta corresponde a la guía número 6, ya para que la tengan por ahí encimita. Recuerden, por favor, mantener los micrófonos apagados, ya, para que no haya interferencia en la clase. Bien, nuestro objetivo de hoy día va a ser identificar las características del entorno geográfico en el cual se desarrollan las primeras civilizaciones. ¿Ya? Y vamos a remontarnos un poquitito a algo que quizás yo hablé la semana anterior, ¿ya? En relación a estas primeras civilizaciones. Bueno, bien, vamos a comenzar entonces. Se considera entonces, creo que lo había dicho en la clase anterior, a Mesopotamia como una de las primeras o la pionera en la civilización, ¿ya? Surgió por ahí en el año 3500 a.C., ¿ya? Y aquí se desarrolló uno de los pueblos, o dos de los pueblos más importantes en este caso. Los primeros son los sumerios, ¿ya? Donde hay indicios de las primeras escrituras, ¿ya? Y por otro lado también tenemos el Imperio Babilónico. Yo creo que algunos se acuerdan que la semana pasada yo les hablé de un caballero, un rey, que se llamaba el rey Hammurabi, que había hecho este código Hammurabi, ¿ya? En donde era el ojo por ojo, diente por diente, ya. Él era el rey de este gran imperio que fue sin duda uno de las civilizaciones dentro de Mesopotamia más influyentes, ¿ya? Pero no fue Mesopotamia la única civilización influyente, ¿ya? Sino que también tenemos a Egipto, ¿ya? Y estaba situada en un lugar que se llama el Creciente Fértil, que lo voy a explicar un poquitito más adelante. Esta civilización egipcia también es dentro de las más antiguas y se extendió por cerca de 3000 años, ya a pesar de todas las posibles, o sea, de las invasiones, de las luchas, de las guerras que lideró, ya. Entre el año 3500 más o menos y el 1200 también se desarrollaron otras civilizaciones, ya que las vieron ustedes en su actividad o en su guía de la semana pasada, como lo fue India, China, y también teníamos otras civilizaciones situadas en América. Ya. Ahora, en su guía o en su trabajo van a encontrar, estoy minimizando, van a encontrar una palabrita que se llama, o una frase que es el creciente fértil, ¿ya? Le vamos a llamar creciente fértil a un espacio geográfico que está situado entre Asia y África, ¿ya? Y se llama el creciente fértil porque aquí se desarrollan dos grandes civilizaciones, las que son, en este caso, Mesopotamia y Egipto, ¿ya? Y si ustedes tienen su guía encima de la mesa, ya van a poder ver la foto chiquitita que aparece acá abajo en mi pantalla, pero ustedes la van a ver más grande y va a formar algo así como una media luna, ¿ya? Y eso es porque estas civilizaciones se situaron en tres en realidad, en tres ríos bien importantes. En el caso de Egipto, ya está situado en las cercanías del río Nilo, ¿ya? Y en el caso de Mesopotamia, en el Tigris y en el río Éufrates, ¿ya? Entonces, por eso se llama el creciente fértil, porque este sector, ya como lo habíamos hablado el otro día, ¿cierto? Al estar cerca de los ríos, se podía manifestar con mayor grandeza, digamos, la agricultura, ¿ya? Por eso el fértil. Fértil viene como de crecer. Ahora las civilizaciones más antiguas de la historia, ¿cierto? Se desarrollaron en estas regiones que yo acabo de mencionar, pero también nosotros lo vamos a conocer como civilizaciones fluviales, ¿ya? O civilizaciones hídricas, ¿ya? Porque, vuelvo a insistir, dentro de todas las características en comunes que puedan tener, la más sólida, la más sustentable, es la que se desarrolla en base o en la cercanía de los ríos, ¿ya? Por sus condiciones naturales, ¿cierto? Favoreció tempranamente la agricultura, ¿ya? Y esto también hace que algunas civilizaciones, como por ejemplo la egipcia, ya lograra grandes avances económicos, ¿ya? Y también sociales.
Todo esto, ¿cierto? Bueno, está dentro del entorno cercano o geográfico del mar Mediterráneo, ya había mencionado anteriormente el río Nilo en Egipto, el río Jordán, el desierto de Siria, y los ríos Tigris y el río Éufrates, ¿ya? Ahora, los países que actualmente se ubican en esta zona son Irak, Siria, Egipto y Jordania, ¿ya? Para que lo tengan presente. Chicos, voy a recordar, por favor, que deben mantener sus micrófonos apagados, ¿ya? Para que no haya interferencia en la clase. Ahora, lo que ustedes pueden ver acá, ¿ya? Lo que están viendo en este lado, chicos, otra cosa bien importante es que para yo poder hacer la clase, ya tengo minimizado la pantalla donde ustedes aparecen, por lo tanto, en este momento no veo a nadie, ¿ya? Solamente veo mi pantalla, así que los que han ido ingresando después que comenzó la clase, les doy la bienvenida, ¿ya? Y cuando termine la diapositiva, ahí conversamos un poquito y para ver también quién se conectó al final, ¿ya? Bien, Sí, tía, yo entonces... estoy viendo igual. Súper tía Nati, tú eres mi ojo entonces, porque en este momento no veo a nadie, los tengo a todos Súper bien. minimizados. Yo los veo a todos, así que no te Ya, preocupes. genial. Ya, entonces el mapa que nosotros vemos acá, chiquillos, es muy parecido al que está acá chiquitito, acá en la imagen, que es la que está en su guía, ¿ya? Y acá nosotros podemos situar geográficamente a todas las civilizaciones fluviales, ¿ya? Y que van a estar delimitadas con esta línea moradita, creo que se les puede ver a ustedes en la pantalla, ¿ya? Y dentro de las civilizaciones fluviales vamos a encontrar unas que están acá, que se llama, ¿cierto? Lo que dije anteriormente, la media luna fértil o el creciente fértil, y que va a abarcar el territorio de Mesopotamia y de Egipto. Súper importante, no me voy a cansar de repetirlo, recuerden que todas las civilizaciones ya fueron establecidas en las cercanías o en territorios cercanos a los ríos, ¿ya? Y tal como lo dije la semana anterior, ¿ya? ¿Por qué fue esto? Porque el agua es vida, ¿ya? Y a donde hay vida hay una civilización, ¿ya? En el caso de Egipto, vuelvo a mencionar, ¿cierto? Su río, ¿ya? Va a ser el río Nilo, ¿cierto? Se establecieron cerca de este río, como lo ven acá, parece como una lengüita hacia abajo, ¿ya? En el caso de Mesopotamia tenemos dos ríos, el río Tigris y el río Éufrates, ya está como ahí en el centro. Luego vamos a tener a la India, que se estableció, ¿cierto?, en las cercanías del río Indo. Y por otro lado vamos a tener esta gran civilización, que es muy, muy grande, ¿cierto?, que es China, y se estableció en las cercanías, ¿cierto?, del río Amarí, ya que abasteció a toda su población. ¿Qué tienen también en común? Aparte de que todas se establecieron en las cercanías de los ríos, que todas pudieron, ¿cierto?, realizar agricultura, que fue la base de su economía. Bueno, también importante mencionar que la agricultura no fue la única actividad que ellos desarrollaron, también hubieron otras, pero esta fue la base para todo lo que viene más adelante en cuanto a cada civilización. Aquí bueno, este es un mapa de araña, se llama, no sé si lo conocían por ese nombre, pero se llaman mapas de araña por sus manitos que están por todos lados. Ya, entonces, acá vamos a ver algunas características principales de las primeras civilizaciones, ya con color celestito, ¿ya? Lo que yo vengo diciendo ya hace rato, que su sustento fue en base a la agricultura y la ganadería, ya también se desarrollaron en base a grandes centros urbanos como son las ciudades, ¿cierto? Se destacaron también por arquitecturas muy hermosas, ¿cierto? Muy grandes, ¿ya? Y que siempre estuvieron asociadas al poder político y religioso, como por ejemplo para Mesopotamia fueron los sigurat, ya que recuerden que eran estas como templos ceremoniales que eran muy grandes, y por ejemplo en Egipto tenemos las pirámides, ¿ya? También algo súper importante es que se concentró el poder político en un gobernante, como por ejemplo en Egipto el faraón, pero hay dos cosas bien importantes acá, dos características que a mí me llaman mucho la atención. La primera es que el gobernante tenía un poder de origen divino, o sea, se creía que todo su poder, toda su raza, digamos, por decirlo de una forma, ya proviene desde Dios, ya entonces Dios le dio este poder, por lo tanto, tiene este carácter o origen divino. Y por otro lado,
ya algo que me llamó mucho la atención cuando yo era estudiante como ustedes, es que el gobernante no podía ser visto por el pueblo, ya era más bien distante. Era como casi un ente que tan divino que el pueblo no tenía como el derecho, ¿cierto?, de poder ni de mirarlo ni de tocar, ¿ya? Eso es como que a mí por lo menos personalmente me llamó mucho la atención, ¿ya? También recordar, cosa que vimos la semana pasada, es que estas primeras civilizaciones se desarrollaron en torno a sociedades jerarquizadas, ¿ya? Y esclavistas, ¿ya? Recordamos, por ejemplo, la pirámide social, en donde en la cúspide vamos a tener al rey, ¿cierto? O al faraón en el caso de Egipto, ¿ya? Y más abajo viene, ¿cierto? Todas las otras clases sociales, y en el último, como en la base, vamos a tener a los esclavos, que son las personas que van a tener cero privilegio, ¿ya? Ellos están, ¿cierto?, a merced de, en este caso, de la élite o de la élite, ¿cierto?, de la sociedad, ¿ya? Ahora también cosas bien importantes que ellos nos dejaron como legado es que fueron sociedades con un gran desarrollo científico, especialmente en la astronomía, matemática y la medicina, ¿ya? Y además, para poder abastecer, ¿cierto?, al pueblo, a la ciudad, ¿cierto?, también construyeron numerosos canales, ya que estaban ligados obviamente con el río que corresponda según la civilización, y con embalses con el fin de dotar de agua, ¿cierto?, las cosechas, pero también a la misma ciudad, a las mismas personas. ¿Ya? Ahora, esto por aquí, esta palabrita o esta frase que aparece acá, también ustedes la van a encontrar en su guía de estudio, ¿ya? Y obedece a la pregunta, ¿a qué llamamos civilizaciones hidráulicas? ¿Ya? Es lo que yo estaba diciendo todo este rato. Se llaman civilizaciones hidráulicas a todos estos pueblos que se desarrollaron, ¿cierto?, en las cercanías de los ríos, ¿ya? Y que gracias a esto pudieron desarrollar así la agricultura, ¿ya? Por ejemplo, acá yo coloqué dos grandes importantes, Mesopotamia y Egipto, pero también teníamos las otras, como por ejemplo China, con el río Amarillo, y teníamos la India con el río Indo. ¿Ya? Esto también que aparece acá, ustedes lo van a poder encontrar en su guía, pero está de otra forma. Yo como que lo amononeo un poquitito. ¿Ya? Entonces son las características en base de la nueva sociedad. ¿Ya? A ver, lo primero que me voy a enfocar es en los primeros estados. ¿Ya? Entonces estos centraban el poder. ¿Ya? A ver, acá el gobernante era el que mandaba absolutamente todo. ¿Ya? Los poderes del estado estaban dirigidos hacia él. ¿Ya? Él gobernaba, él hacía las leyes, él hacía cumplir estas leyes. ¿Ya? También se preocupaba del ejército, del cuidado de la ciudad, ¿cierto?, de protegerla, pero como ya había dicho anteriormente, ya era un ser absolutamente extraño para la gente, ya porque no podía ser visto públicamente, ya, y su poder ya estaba representado por grandes elevaciones o grandes edificios, como por ejemplo las pirámides, ya. Todas las pirámides estaban asociadas al poder del faraón, ya, súper importante eso. En cuanto a las sociedades, ¿cierto? Vamos a tener sociedades absolutamente desigualdad, o sea, hay una desigualdad en este caso de la sociedad, ya porque, como ya había dicho antes, está en base a una pirámide en donde en la cúspide vamos a tener a este faraón, después vienen todas las otras clases, ya, pero hay una desigualdad en cuanto a sus derechos, a los privilegios, ya, también acá vamos a tener también otra parte de la población que va a ser la encargada de la construcción de edificios públicos y que va a ser siempre mandado por esta sociedad más privilegiada. ¿Ya? Tenemos también una nueva ideología que supone que los jefes pertenecen a un linaje distinto, más superior. Por lo tanto, ellos van a tener como el poder, ¿cierto?, de poder mandar al resto de la gente, en este caso al resto del pueblo. ¿Ya? También surge una nueva clase que es la clase de la élite, la que está más arriba de la pirámide, ¿ya? Y que esta clase se va a encargar de distribuir las tareas, ¿cierto?, o la mano de obra dentro de la sociedad. Dirige la guerra, ¿cierto?, desarrolla ideas de religión, ¿cierto?, y tiene también el privilegio de conformar el Estado.
¿ya? Entonces, por eso se dice que es jerarquizada, porque en la parte más arriba, en la cúspide, vamos a tener al faraón y luego vamos a tener al resto de la población. Vamos a tener clases que son privilegiadas y otras no privilegiadas, ¿ya? Veo que hay alguien que está en el chat, que me sonó aquí una cosita. ¿Ya? Bien, vamos a continuar. ¿Vamos bien hasta ahí, chiquillos, o no? Estoy tratando de ir así como pausadamente. Ustedes díganme, porque ahora los veo a todos. ¿Vamos bien? ¿Hay algo que no van entendiendo? ¿Está muy difícil? Yo muy bien, tía, pero voy a buscar el cargador al tiro. Bueno, ya, entonces voy a continuar. Bien, en resumen de todo lo que yo había dicho, vamos a decir de que todas las primeras civilizaciones se establecieron en torno a ríos, ¿ya? Por lo que se conocen, ¿cierto?, como civilizaciones fluviales o hídricas, ¿ya? Egipto, río Nilo. Mesopotamia, Tigris y Éufrates. China, río Amarillo. Y la India con el río Indo, ¿ya? Ahora, compartieron características como, por ejemplo, el sustento agrícola o ganadero. Ya todas hicieron como el mismo plan, digamos, como de comercio, ¿ya? También desarrollaron importantes centros urbanos, se destacaron por sus arquitecturas monumentales, bien digo, y que estaban siempre asociadas al poder político religioso. Concentraron el poder político en sus gobernantes, como por ejemplo un faraón. ¿Ya? Desarrollaron sociedades jerarquizadas y esclavistas, ¿ya? Acuérdense, jerarquizada quiere decir de que vamos a partir del que tiene más poder al que tiene menos poder, ¿ya? Y fueron sociedades con un gran desarrollo científico, especialmente en la astronomía, matemática y medicina, y construyeron numerosos canales de regadíos, embalses, ¿cierto?, con el fin de dotar de agua a sus cosechas, ¿ya? Y por último, lo que favoreció el desarrollo de una autoridad centralizada con capacidad de mando, ¿ya? Y acuérdense que este gobernante, ¿cierto?, tenía una particularidad, o dos en realidad, que su poder provenía de origen divino y además no podía ser visto por la gente, ¿ya? Estaba como prohibida esa parte. Ahora, ¿qué actividades van a desarrollar el día de hoy? Ya, bueno, acá es la primera hoja de su guía, ya la guía se llama ¿Qué factores influyeron en el surgimiento de las primeras civilizaciones? Aparece un extracto ahí sobre Mesopotamia, Egipto, China e India. Ya vamos a tener la foto, ¿cierto? En el documento 1 del creciente fértil. Tenemos acá un extracto, ¿cierto? De lo que es, yo ya les había mencionado que era más o menos, y van a tener que responder a la pregunta 1 que dice, observando el documento 1, ¿qué características geográficas posee la zona representada? Averigua qué países actuales se ubicaron en esta zona. Yo lo dije en todo caso en la guía, ya ustedes si quieren también pueden seguir averiguando, pero acá en relación a las características geográficas es mencionar, por ejemplo, esta parte, chiquillos, la media luna, ya, para que lo tengan claro. Por ejemplo, qué mares estaban cerca, qué ríos tenían cerca, si hay algún desierto por ahí, ¿cierto? Que estaba como cercano al creciente fértil, ¿ya? Chicos, hay un micrófono abierto, apáguenlo, por favor. Revisen que los micrófonos estén apagados, porque me hace interferencia en el computador, ¿ya? Y también ahí ustedes tienen que averiguar cuáles son los países que están acá actualmente, en este sector. Ya, de todas formas, ustedes saben que yo les mando este Power para que lo puedan volver a revisar, ¿ya? Y aclaren algunas dudas, ¿ya? En cuanto a la pregunta 2, tienen que completar el mapa conceptual o el mapa de araña que aparece acá en relación a las características de las primeras civilizaciones, ¿ya? Y tienen que leer el documento 4, 6 y 7, ¿ya? En la pregunta 3, que habla en realidad de las civilizaciones hídricas, tienen que ustedes explicar con sus palabras qué entendieron por civilización hídrica. ¿Qué será una civilización hídrica? ¿Ya? Y en torno a la pregunta 4, tienen que leer el documento 6 y 7, que son estos que están acá, con cafecito y con verde, y tienen que anotarme una o dos características que hablen en cada documento. El documento 6 habla específicamente del gobernante, ¿ya?
cuál era el poder, qué características tenía. Y en cuanto al documento 7, habla específicamente de los cambios sociales que se experimentaron, ¿ya? Porque antes, cuando nosotros empezamos a hablar al principio, todo el hombre y las mujeres, todos eran iguales, no había una característica que los distinguiera, eran todos iguales, tenían todos los mismos derechos, todo. Pero después cuando se empieza a formar la civilización, hay una desigualdad. Entonces, por ahí en el documento, ustedes lo tienen que leer bien, yo lo expliqué en la guía, ya con otras palabras, pero lo expliqué, ya, y ustedes acá lo van a tener que volver a leer y analizar, ya, y anotarme una o dos características de cada documento, ya. Y ese sería el trabajo, esperando que ustedes hagan una buena guía a la tarde. Chiquillos, pregunta, ¿tienen alguna duda? Yo traté de hacer esto así como lo más clarito posible. Si les quedó alguna duda de qué es una sociedad hídrica, ya, igual me gustaría que ahora lo pudiesen decir. ¿Tienen alguna duda? Bastián, José. Ya, y si yo les pregunto ahora qué es una sociedad hídrica, ¿quién me lo puede decir con sus propias palabras? ¿Qué entiendes tú por sociedad Sociedades que se hídrica? crean cerca de los ríos. Gregory, ¿qué entendiste tú por sociedad hídrica? ¿Qué será? Gregory, recuerden que hídrico es de agua, entonces ustedes lo tienen que relacionar con eso. Gregory, Sí, va. ¿qué será una sociedad hídrica? ¿Qué entendiste tú? ¿Cómo se decía? Bueno, ¿Sabes? No te veo, Gregory. no se me No ve sé si se me prendió pero la te cámara. mueves mucho. Se me... ¿Ahí sí? Sí, ya, cuéntame, ¿qué entendiste tú con tus palabras? Si no tiene que ser algo técnico. ¿Qué entendiste tú? ¿Qué será una sociedad hídrica? Una ciudad híbrida para mí es una ciudad donde tiene cerca un río así, ¿no? Ya, bien, bien. Franco, ¿qué entendiste tú por sociedad hídrica? Que es una ciudad como de agua, que Ibri como que va evolucionando. Ya, podríamos, ya, sí, va como en vías de, ya. Hay que pulir Sí, más esa respuesta, pero está bien. Ya, mira, veo a Gustavo. Gustavo, ¿cómo está ahí? Distraída porque está mi gato. No te puedo creer. Oye, yo también tengo un gato. Recientemente llegó a mi casa. Oye, Gustavo, bueno, me imagino que estuviste gran parte de la clase. ¿Pudiste entender un poquitito qué será una sociedad hídrica? Sí, Cuéntame, ¿qué eso, entendiste tú? es solo que es demasiada información. Sí, pues harta información, pero traté de hacerlo resumido, más chiquitito, porque si les pasara toda la tremenda información, todos nos volveríamos locos. Pero mira, ¿qué entendiste tú? ¿Qué será una sociedad hídrica? Yo te puedo guiar que cuando hablo de hídrico, lo hídrico tiene que ver con el agua. Entonces, Sí, para ti, ¿qué será una sociedad hídrica? el agua. El agua. Y si, por ejemplo, yo relaciono la palabra sociedad con agua, ¿qué podría ser? Será, por ejemplo, mira, te voy a dar una alternativa. ¿Será una sociedad que se formó cerca de un río o será una sociedad que a lo mejor está lejana a un río? Lejana a un río. ¿Lejana a un río, crees tú? A ver, preguntémosle a la Colomba. A ver, Colomba, ayudemos a Gustavo, ayúdame tú. ¿Qué entiendes tú por una sociedad hídrica? De las sociedades que están cerca de algún río o algún mar. Exacto. Ya son sociedades, Gustavo, que están cerquita a un río.
¿Y por qué están cerca de un río? Porque tienen que abastecer a su pueblo, ¿ya? Y también tienen que abastecer, en este caso, la necesidad de regar sus cosechas, ¿ya? O de darle agua a sus animales, la parte de la ganadería, ¿ya? Entonces, todas estas sociedades que nosotros mencionamos, Egipto, Mesopotamia, China, la India, hay varias más, pero estoy mencionando 4 que son las fluviales, ¿ya? O las hídricas, ¿ya? Son súper importantes porque todas ellas tienen varias cosas en común. Primero, que se establecieron cerca a los ríos, ¿ya? Por eso se llama sociedades hídricas o fluviales, ¿ya? Lo otro es que su base económica es en torno a la agricultura, ¿ya? Y también compartieron una serie de otras características como sociedades jerarquizadas, que eran esclavistas, ¿cierto? Que el poder se centraba en un gobernante, ¿cierto? Que tenía origen divino, en fin, ¿ya? Pero para todos en general, chiquillos, cuando hablamos de una sociedad fluvial o una sociedad hídrica, la palabra lo dice, hídrico, es de agua. Son sociedades que se establecieron cercanos a los territorios cercanos a los ríos, ¿ya? Y recuerden que tenemos varias sociedades muy importantes y las 2 más importantes, como las reyes que les digo yo siempre cuando enseño esto, es Mesopotamia y Egipto, ¿ya? Las otras también son importantes, pero esas 2 son como las más representativas porque están en esto que se llama el creciente fértil, en torno al río Nilo y los ríos Tigris y Éufrates en el territorio de Mesopotamia, ¿ya? Eso, chiquillos. ¿Alguna duda? ¿Les quedó clarito? Marcelo, ¿bien? Sí. ¿Sí? Ya, Bien, Matías, tía. ya, de todas formas, como ustedes saben, yo siempre les mando el material para que ustedes lo vayan guardando en caso que lo necesiten y lo tengan que volver a revisar, ¿ya? Como no logré pasar la lista al principio, ya voy a ir mirando ahora los que están. Entonces, a la medida que yo los nombre, se pueden desconectar, ¿ya? Porque estamos ok. El Benjamín Alonso estará. ¿Está el Benjamín Alonso? Sí, tía, sí está. ¿Sí? Ay, ¿por qué no lo veo? Benjamín Alonso, abra su micrófono porque no lo veo. Está con lentes el Benja. Ah, Benja, ya, ahí lo vi. Ya lo vi. Ya. Luego tengo al Gregory, la Natalia no está, ¿cierto? está, pero no encendió nunca su cámara. Le dije por chat que la encendiera y no lo hizo. Ya, pucha, qué lamentable porque va a tener que quedar ausente, es como que no hubiese estado en la clase. Matías Escalona, ahí está el Mati. Ya, Mati. Joseph Figueroa. Presente. Ahí está Joseph, Gustavo, acá está. Tenemos al Franco también, Benjamín Sarmiento. Ahora te puedes desconectar. No, no está Benjamín. La Dayan tampoco la veo. El Ignacio Arros tampoco está. La Camila Berríos. Camila Berríos, ¿no fue la niña que se retiró o yo estoy mal? Ya se fue Sí, al tía, colegio. se retiró la Ella- Camila. Ya, ella fue, entonces para tirarle la línea acá porque no recordaba quién era. Ya. La María Ignacia no está, la Fernanda sí está, Renato. Sí está, Renato. Estoy acá, tía, pero tengo Ya, apagado. Renato, ya, tranquilo. Fernando sí está, Benjamín Reyes. Benjamín Reyes llegó muy tarde Aquí, a la tía. clase. Ya, entonces, y más encima no prendió nunca la cámara, lo voy a dejar ausente. Joven, Llegó prenda muy la tarde, cámara. Benjamín. ¿Qué pasó, Benjamín? A mí me da la sensación, tía, que no está en clase, porque tampoco te responde. No contesta, claro. Sí, no, yo lo dejé ausente. Ya, la Sí. Colomba, ahí está, y tenemos al Basti que se conectó, creo que de los primeros. Ya, Sí, chiquillos. Entonces, De la los clase, primeros como con el les Franco, dije creo. yo, era cortita, yo traté de comprimir lo mayormente posible esto y de hacerlo más entendible, más fácil, ya para que ustedes lo entiendan mucho, mucho mejor. Así que cuando yo termine con el otro grupo, les voy a mandar a su WhatsApp el PPT para que lo puedan tener, ¿ya? Así que eso, ¿ya?
estuvieron tranquilitos hoy día, fue una clase parejita, ¿ya? Chicos, entonces, que estén muy bien y nos vemos el próximo jueves. ¿Ya? Se ¿Ya? pueden desconectar. Dígame. ¿A qué grupo va a mandar el este? Yo lo mando al grupo de los alumnos. Ahí lo Es mando. que yo no estoy en ese grupo. Trate de conseguírselo con otro compañero, ¿ya? Pero yo Ya. ahí lo voy a mandar. No estoy mandando nada individual, Colomba, porque si no, estaría toda la mañana mandando cosas a los alumnos, ¿ya? Ya, Trata tía. de conseguírselo con alguien. O trata de Ya. integrarte a ese grupo, ¿ya? Ya. Ya. Nos vemos, chiquillos. Que estén muy bien. Chao, tía. Ya, Chao, chao. chao. Nos vemos a las 2. Chao, tía. Gracias, tía Nati. Chao, chao.